Feliz noche de sábado, especialmente porque el lunes es puente, así es que mucho más feliz si cabe. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Nuestro objetivo, como siempre, entretenerles, explicarles cosas y que ustedes lo pasen bien, dentro de que tenemos un presidente del gobierno que tiene la cara de acero inoxidable y no hay manera de arrinconarlo, ¿no? Esto parece que ya es un mal que nos va a durar 100 años. Hoy empezamos dedicando el programa. Se lo vamos a dedicar a una señora muy amable que se llama Paulina y que nos agradece especialmente el punto humorístico con el que a veces tratamos las cosas. Lo intentamos, Paulina, querríamos hacer más humor, pero es que el bazo nos duele y es difícil. Eso del humor es un género complicado y hay tantas cosas con las que enrabietarse que a veces ni nos sale. Lo primero, presentarles a nuestra mesa de hoy sábado. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Bueno, hoy se nos fue ayer Usía, ¿eh? Alfonso Usía, para mí es una sorpresa, porque sí. Primero no era mayor, 76 años creo, no sé si 77. 77 he leído 77 yo, pero años. Bueno. Y yo, que trabajó con nosotros, cuando sale de La Razón rebotado por aquellas cosas que tenía con Maruenda y con todo aquel equipo tan entregado tan claudicante ante el poderoso, pues trabajó conmigo en Periodista Digital un año y la verdad es que fue un placer. Y ahora había quedado con su hijo para entrevistarlo. Dijo, no baja a Madrid, vete a verlo allí porque tenía un problema de movilidad, pero no estaba enfermo, que yo supiera. Y a mí me ha sorprendido, además te duele, porque era, entre tú y yo, era un tío simpático. Sí, era y un contador de historias, bueno, te sentabas con él y contabas historias, bueno, te partías la caja. Desde luego se las sabía todas. Te partía la caja. Don Mario Garcés, difícil de presentar, ¿eh? Político, ha sido pues un relevante político, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, pero a la vez ha sido servidor público, secretario de Estado, inspector de Hacienda, tantas las cosas, ¿verdad? Y eso lo ha sabido alternar con el marchamo de intelectual, escribiendo libros, novelas. Hablando de Usía, hoy casi es una herejía hablar de intelectualidad, ¿no? Hablábamos antes de humor, hablábamos ahora de Usía. Yo creo que esa combinación maravillosa de talento e inteligencia que tenía Alfonso Usía hizo que de alguna manera la política fuera vista desde una perspectiva también humorística, donde se mezclaba lo trágico y lo cómico, claro, ¿no? Y desde luego se está yendo una generación de magníficos profesionales del periodismo y de la crítica que desde luego las nuevas generaciones no van a restituir de ninguna manera. Es que lo serio no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué. Don José Luis Balbás, economista, asesor de empresas y hombre que le dedicó cuarto de siglo de su vida a la militancia en el PSOE de antes. Así es, pero no obstante no hemos enseñado lo suficiente al gobierno del PSOE, porque es un desastre en la gestión técnica con Europa y nos va a costar cerca de 70 a 90.000 millones de euros, o sea, que no vamos a recibir. Ya somos el 21 de 27, o sea, un desastre absoluto. Y todo el día con mamonadas y mentiras de Sánchez y su gobierno, melonadas. Y luego, pues, para evitar que se vea la enorme corrupción que tiene el gobierno. Pero la base del asunto es que no tenemos los fondos europeos. Y una gran victoria de España después de Italia, ¿no? De España después de Italia, no. Somos una caquita, porque nos hemos dejado sin cobrar casi la mitad de la pasta. Porque no nos la pagan, porque no certificamos dónde está el dinero. Por eso no nos lo pagan. Fíjense, solo en una semana tan solo, incumplimientos en lo de los fondos Next Generation, que era lo más fácil del mundo. O sea, te los han dado, ahora tienes que distribuirlos. Si miras a quién les han dado los fondos, se los han dado a DIF, se los han dado a la Generalitat de Cataluña y vamos a tener que renunciar porque no son capaces de que esos fondos generen economía. Pero es que en la misma semana, apoteosis barroca con lo de el Verifactu. Las facturas electrónicas a las pymes y a los autónomos. Han tenido que echar atrás porque la carajera que han montado con algo tan sencillo, con algo que sí que nos controla, ya no estoy a favor en absoluto, pero puestos a ponerlas, ponlas bien y que no generes tanta duda, que no hagas que la gente se gaste el dinero para que eso entre en vigor dentro de un año, porque no son capaces de ponerlo en vigor antes, se han liado una morrocotuda. Como están pensando en otras cosas,
Pues claro, todo esto, en la misma semana conocemos todos que los que han sido gente seria y se han comprado la baliza para el coche, para que señalice que cuando tienes que parar en la carretera, eso no se ve si hay luz solar, y si estamos a oscuras, pues a veces tampoco se ve, un desastre, y las que han comprado no valen porque ahora las quieren que conecten con no sé qué historias. Y eso sirve para tenernos controlados, también, siempre lo mismo. Y también está medio echado para atrás, eso entra en vigor el 1 de enero, pero hay un cabreo soberano, porque la gente dice, oiga, he tenido que comprar 2, pero aclárense que esto es muy sencillo. Unas balizas, estas que hacen lucecitas, que no existen en ningún otro país de Europa. Vean. Cuando un gobierno a la deriva promete soluciones, la realidad es que a veces se atascan en el modo error, con consecuencias que siempre llueven sobre el ciudadano. El Ejecutivo ha decidido volver a retrasar hasta 2027 la entrada en vigor de su sistema antifraude Verifactur, con el que se suponía que se iba a facilitar la vida de las pymes y los autónomos a partir de 2026. Estamos generando trabajo. No puede ser que no nos ayuden a generar trabajo, que nosotros lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar y crear puestos de trabajo para que el país vaya adelante. Una decisión que castiga a los pequeños empresarios que llevan meses invirtiendo dinero para implementar un sistema que no es útil y ante la amenaza de sanciones por valor de más de 50.000 euros. Pues además lo hacen como quieren, no tienen en cuenta nada, cada vez son más y es insostenible. No solo las cuotas, sino la tasa de basura, los que tenemos comercios locales, es todo, es insostenible. Si vamos un poco más allá, el gobierno también se ha olvidado de hacerlo bien con los conductores. Hace unos meses advertían de la obligatoriedad de utilizar balizas para señalizar el vehículo, una normativa que entrará en vigor en 2026, pero basada en un documento mal explicado y con cambios sobre la marcha. Están engañando a los consumidores con balizas que se presentan como homologadas por la DGT, sencillamente porque no están conectadas con la DGT, no cuentan con la tarjeta SIM que garantiza la conectividad. La actitud de la DGT está siendo lamentable, hay silencio absoluto, no se ha alertado a los consumidores de un fraude claro. Y por último, aunque no menos importante, casi 60.000 millones de euros de fondos europeos se esfuman y otros 15.000 millones difícilmente llegarán a tiempo. Proyectos como el PERTE Chip o las líneas ICO Verde e ICO Empresas se quedan sin recursos tras haber renunciado el propio gobierno de España a recibir estas inversiones. Una toma de decisiones que deja a autónomos bloqueados, conductores desinformados y dinero europeo perdido, mostrando claramente 3 ejemplos de la inoperancia de un gobierno que no cumple mientras España paga el precio. Estás pensando en otras cosas. Me han contado un chiste buenísimo, por cierto. Dice que le preguntan a Sánchez si conoce a Begoña, dicen, no, me suena mucho, ¿eh? Yo la verdad es que pensé que era la señora de la limpieza, ahí en la Moncloa. Mario García. Fíjate, estamos acostumbrados a hablar de políticos y deberíamos hablar de política. El día que empecemos a hablar de política y no de la basura de los políticos, de su comportamiento personal, de sus conductas ignominiosas, yo creo que daremos un paso adelante. Y precisamente este programa se arranca, no hablando de política, pero de gestión, que es algo tan importante que está muy vinculado a la política. Es decir, lamentablemente hemos entrado en el barrizal, que le gusta mucho a la gente porque es muy mórbido, del comportamiento de Salazar, del otro, no sé qué, pero esto es lo realmente importante. Además, Balbás siempre insiste que esto es lo importante y ahí evidentemente tienes toda la razón. Esto es lo verdaderamente importante. Respecto a los fondos comunitarios, los fondos Next Generation estaban llamados a ser una especie de acicate definitivo y determinante para cambiar el modelo productivo español. Nada de nada. Van a ser 4 años de recepción de fondos parciales que no van a cambiar ningún modelo productivo. A mano pública de quien ya no se sabe que no funciona, como por ejemplo Adif. Fíjate que yo, incluso me llamó Nadia Calviño, ojo, que toda la responsabilidad viene de esa época, cuando era vicepresidenta económica Nadia Calviño, me llamó cuando yo era diputado para que yo le ofreciera mis ideas y yo le planteé una estrategia de gestión radicalmente diferente a la que tenía. En primer lugar, y hay que decir las cosas claras, el modelo descentralizado en España perjudica mucho la gestión de los fondos. Los bueyes hay que hará. Pero sí, pero también podían haber centralizado parte de esos recursos y haber establecido determinados polos de desarrollo, como se hacía en otras épocas, con el objetivo de concentrar el crédito y fundamentalmente concentrar la gestión. Pero nada, o sea, no había una forma que pudiera recibir el mensaje que yo le daba, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo lo han hecho? Fundamentalmente alimentando presupuestariamente a la DIF, es decir, aquellos ministerios que tienen pulmón financiero para poder invertir es muy rápido, con lo
cual agilizas la obra. Pero es que tampoco se está demostrando que haya muchas más certificaciones de obra, porque los trenes siguen sin llegar a su destino, ¿no? En segundo lugar, junto a la política existe lo que se llama la gestión técnica, la eficiencia en la gestión técnica. ¿Qué está ocurriendo no solamente en el gobierno central, también en algunos gobiernos autonómicos? Cada vez están las direcciones generales y las secretarías de Estado en las peores manos. Porque no se elige a gente con capacitación, no se elige a gente con formación, de tal manera que la primera ocurrencia que sale de un cajón de un técnico que no ha verificado la utilidad de una medida, automáticamente es comprada como si fuera un objeto de negociación. Mira, lo voy a vender políticamente, esto es muy importante, además quiero que España sea el primer país que introduzca una medida, para esa manera. No es la primera vez que Sánchez hace esto. Intentar vender que somos el primer país, y cada vez que lo hace comete un error de consideración, porque nadie ha contrastado la utilidad de la solución técnica, nadie ha contrastado la experiencia de otros países, y evidentemente no pasa nada por ser los cuartos o los quintos e ir detrás de 3 o 4 países que hayan experimentado antes. No pasa nada, ¿verdad? Ser los cuartos o quintos no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre con todo esto? Y sobre todo me detengo ahora en los autónomos, que los autónomos son los grandes desasistidos. Pero no solamente este gobierno, prácticamente los últimos 50 años. Los autónomos están fritos a impuestos, a cargas sociales. No puede ser que casi, a veces hasta el 60, entre el 60 y el 70% de sus ingresos acaben yendo tanto a la hacienda pública como a la seguridad social. Y además con unas cargas formales exorbitantes. Estaba viendo las imágenes, una de las manifestaciones fue en Bilbao. Curiosamente, ya que se levanten los autónomos de Bilbao, ya es mucho decir. Que ya no solamente van a San Mamés a ver el fútbol, sino que también se levantan y se van al ayuntamiento. Pero hay un vídeo que se ha viralizado mucho de un autónomo muy cabreado en la escalinata del ayuntamiento de Bilbao, diciendo: estoy hasta los mismísimos cataplines de aguantar lo que estoy aguantando. Y además decía: yo gano 4.000 euros limpiando cristales, creo que decía, y solo me quedan 1.500 al mes. ¿Cómo es posible que más de la mitad se me lleven y yo no pueda ni tener casa ni poder alimentar a mi familia? Esa es la realidad de este país. Los autónomos son muchísimos y vienen padeciendo políticas confiscatorias durante mucho tiempo. Cuidado que si los autónomos se organizan correctamente, que no han estado tan bien organizados, por mucho que digan ellos, por razones que se podrían analizar, pues lo cierto es que es un material inflamable que tiene un potencial de voto muy importante. Tanto más le valdría al Partido Socialista tomar decisiones inteligentes y que por lo menos ya, desde un punto de vista tacticista, no minaran su capacidad de recepción de voto. José Luis Babas. El sistema fiscal español, a partir del 2015, que se elimina por parte del mangante o peor, de Cristóbal Montoro, el estatuto del contribuyente, se ha cargado 150.000 empresas, más autónomos cerca de 1 millón. El responsable, Cristóbal Montoro, lo inicia, sobre todo para financiar el dineral que dieron a la banca los del PP de ese periodo, ¿eh? El máximo responsable, y por supuesto Mariano Rajoy y el de las cajas, que es el amigo de Guindos, que ya lo dice el apellido, Guindos, que es el amigo de hundir todas las cajas para dárselas a los bancos. ¿Qué hace este? Pues poner imposición para financiar esa operación de dar tanta pasta a los bancos, más de 200.000 millones de euros. Eso lo hace Cristóbal Montoro, es el que hace eso, ¿eh? El PSOE lo continúa, entre otras cosas porque no es que sea muy listo. En el tema de los autónomos y las pymes, en toda Europa decente hay una franquicia de países como el nuestro de 85.000 euros al año, de no presentar IVA, quedárselo, no deducir el gasto. Eso lo hace Italia, lo hace Francia, normalmente lo hace Rumanía con 60.000. Rumanía, ¿saben? O sea, que es que ya es el colmo. España es el único con 0. El único con 0. Es el único con 0. Ya es el colmo. ¿Y qué hace la agencia tributaria? Porque como lo hizo Montoro, mandar liquidaciones a estas pequeñas empresas de 3.000, 4.000, porque no han ingresado el IVA, porque no, ¿qué? Porque no pueden hablar con nadie. Solamente llega inducido por métodos de la inteligencia artificial, según lo que en los 347, que no se puede saber bien, aparece por los 347, son facturaciones de más de 3.000 euros al año.
que no es mucho dinero, pero para uno que limpia cristales, pues puede ser bastante importante. Pero vamos, 85.000 es lo que tienen todos esos países, España cero. 85.000 es la neutralidad fiscal. La neutralidad. Tú no te desgravas, pero tampoco exactamente. pagas. Se llama franquicia. Eso está más que estudiado. Vamos, mi querido amigo sabe como yo de eso o más. O sea, perfectamente, porque estuvo en Hacienda, él, además de inspector. Bueno, entonces, claro, eso es eficiente para la economía, que el señor se dedique a trabajar y cree un empleo. Y si creador, pues es la leche para el país. Porque España ha estado financiado siempre en el asunto laboral por el 90% con pymes. Ahora estaremos en el 80%, porque no hay otro tipo de empleo, que no se van. O sea, los que se van, por los que se quedan. Pero lo que viene no tiene la cualificación para hacer más cosas. O sea, que no. ¿Por qué? Porque aquí no los pagan y les ponen estas obligaciones formales tan tremendas. El PSOE también ha sido incapaz de quitarlo, porque claro, con la ministra vicepresidenta de Hacienda que tenemos, que es médico, ¿no? Que quebró la sanidad andaluza, luego la Hacienda andaluza, y ahora está... De médicos así. Sí, es médico. Sí, pero bueno, médico del destrozo, porque se cargó la sanidad andaluza, la Hacienda andaluza, y ahora viene a por la Hacienda de España, donde este año va a meter entre 80.000, 85.000 y 90.000 millones de deuda más, de deuda, con un incremento récord de la recaudación por IVA, de la recaudación tributaria, de todo tipo. Intensivista en el destrozo. Claro, o sea, un desastre absoluto de gestión. Son que no hay gestores que sepan hacer esto, porque si lo pensaran 3 veces y tuvieran alguien de nivel, pues no harían esto, porque esto ¿para qué? Va contra el país y va contra sus votantes, porque mucho autónomo es voto PSOE de toda la vida, pero si no tiene margen de edad, si ganan 1.500 al mes, como te ha dicho el cristalero, después de tener una empresa con un riesgo de narices, porque si te caes de no sé qué, el seguro, como no tengas seguro tú no veas, o sea, que claro, esa cifra no es nada grande, es una empresa mediana. Y porque la quiten de inmediato, que pongan la franquicia del 85% y que quiten tanta burocracia a esas pequeñas empresas que la están machacando permanentemente para sacarles 3.000 euros, 4.000, que no tienen para pagar, los embargan. Si no tienen, los embargan a cuentas y ya le dejan sin cuenta. A un tío le embargan de estos 5.000 euros y no los tiene en la cuenta corriente. Y el banco ya dice, uy, a este no le presto. O sea, y se montan unos líos por la nada que dejan de generar empleo. Rojo, fíjate... Dice Sánchez, no, esto ha funcionado mal, pero la culpa es de las comunidades autónomas. Hay 40.000 españoles que se compraron un coche eléctrico y no han recibido las ayudas comprometidas. Y ahora sale el cachondo y dice, no, esto es por culpa de las comunidades autónomas. Haberlo dado tú desde el origen. Y si no arrodilles tanto la pierna delante de Cataluña y del País Vasco, hazlo de otra manera. Pero el culpable de que eso funcione mal, de que no haya lugares, puntos donde cargar los coches eléctricos, que les deban a 40.000 tíos que han sido suficientemente... Hay que hacerles un monumento a los que se han comprado un coche eléctrico. y llevan un año esperando. Conozco un caso que más de un año. Es una tradición española. Cuando pides una subvención o te acoges a una mejora de estas, hay un factor aleatorio, que es que cuando llegue el momento haya fondos, no se los hayan gastado, o estés... Te lo digo yo porque eso lo he padecido. Y respecto a lo que se decía, ha dicho Mario Garcés, mejor haría el PSOE. Está el PSOE, Mario, ¿cómo va a preocuparse por los autónomos? Te digo. En Moncloa ahora es menos... Lo que pasa ahora en Moncloa y alrededores es una enorme preocupación por no quedarse preñados en lo que queda de ejercicio, porque es lo único que les falta. Y respecto a los autónomos, oye, es un porcentaje enorme. Son registrados en ese RETA, hay, no sé si son 2,5 millones o 3, sí, casi una cantidad enorme. Y hay sectores como servicios, como construcción también, como comercio, en que son absolutamente mayoritarios. Entonces... Bueno, vamos a nuestros territorios, que son los de la corrupción, ahora los de los guarros. El sector de los guarros en el PSOE es una federación, ya son tantos que ya empiezan a ser importantes, una tendencia de opinión, los que dicen guarradas delante de las conmilitonas, en Moncloa, en Málaga, donde haga falta, no hay problema. Ellos son guarros, vienen guarros y allí se enguarran más.
Lo primero, lo de la corrupción. Hombre, pues hay un juez que lo tiene bastante claro. Ismael Moreno se llama en la Audiencia Nacional. Dice, mira, ya vale de dilatar este rollo. Os he pedido que me deis del 17 al 24 todo lo que habéis pagado en metálico con el nombre del que lo ha cobrado, el documento contable del abono, aunque fuera en metálico, y la justificación de esos pagos. Y eso le dice el juez que, en fin, con eso deja bastante escrito. Dice, esto puede ser un delito muy grave. Y además quiero que me lo documentéis de cualquier trabajador del PSOE, de cualquier voluntario que haya pasado por allí, de cualquier alto cargo, de todo lo que es el PSOE, de todos y cada uno de ellos. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado las cosas claras al PSOE. Su petición sobre los pagos en metálico es demoledora. Les exige entregar todos los pagos efectuados entre 2017 y 2024 junto a sus justificantes. Ismael Moreno precisa en un auto que el requerimiento alcanza a cualquier persona vinculada al partido: cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. El juez considera de enorme gravedad y de trascendencia penal los hechos que investiga y que tienen que ver con los pagos en metálico que el PSOE abonaba a sus dirigentes. La respuesta llega después de que el partido pidiera aclaraciones. Los socialistas dudaban si debían entregar todos los pagos en efectivo realizados durante 7 años o limitarse a los pagos relacionados con los investigados. Para ellos, esta segunda opción era la más razonable. Pero el juez coincide con Anticorrupción. La solicitud estaba ya suficientemente clara y no puede reducirse solo a los investigados por el Supremo, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, recuerda que parte de esa información ya obra en el sumario y no tendría sentido volver a pedirla si no fuera necesario para esclarecer los hechos. Ismael Moreno afirma que los datos reclamados son pertinentes y necesarios y subraya que este tipo de pagos en efectivo no era infrecuente en el partido. Añade que a pesar del informe patrimonial de Ábalos elaborado por la UCO, aún no está claro de dónde salía el dinero en metálico con el que se cubrían gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios. Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez abrió una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo. Lo hizo ante la sospecha de que Ábalos y Koldo pudieran haberse aprovechado de la falta de controles para blanquear fondos de procedencia desconocida. Anticorrupción también apunta a un posible delito de blanqueo de capitales y de financiación ilegal. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistor, que ya me acompaña en la noche de sábado más aquí. Pues encantadísimo, la verdad. Hablamos de la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes. Si está el patio como está, ¿cómo estará dentro de 10 años? Es que, bueno, va a ser una enfermedad pues es muy verdad. compartida. Claro. Y entonces, bueno, al final lo importante es saberlo. Si sabes que es diabético, ya pones el problema es que no se sabe. Entonces, ¿por qué va a haber más? Porque se va a saber más, ¿no? Entonces, yo digo que la población se divide por diferentes tipos, ¿no? Uno es el tipo 1, que es el diabético desde jovencito, que se tiene que pinchar, que esos hay unos sensores. Efectivamente. Luego está el diabético tipo 2, que es ya el diabético que sabe que es diabético y ya el médico le dice... Eso es, y además le dice, oye, tienes que pincharte todos los días en el dedo, medirte tu glucosa, a ver cómo estás, porque hay que llevar controles. Y eso lo tiene clarísimo. Luego está el prediabético, que es aquel que ya le ha dicho, oye, ojo que estamos ahí, ¿eh? Ojo que estamos ahí. Y luego está el que no lo sabe, el que nunca se mide y el que no lo sabe. Entonces, para estos tres últimos, el 2, el prediabético y el que no lo sabe, para eso está este glucómetro. ¿Por qué está para esos? Porque es sencillísimo. El diabético tipo 2 ya no se tiene que pinchar, que se está pinchando. Y los otros, pues es una manera de medirte, de estar controlado, de que no pase a más esta enfermedad, de que lo controle rápidamente. Y es tan solo haciendo esta posición, colocamos aquí el glucómetro, le damos a un botoncito, nosotros tenemos nuestro móvil cerquita y a partir de ahí te aparece lo que tienes. Así, el médico lo puede ver, tú lo puedes ver, controlas tu diabetes, lo puedes ver varias veces al día, puedes saber que a lo mejor no tienes que comer en ese momento nada que tenga glucosa o almidón o lo que sea. O puedes darte un paseíto, es decir, que es una manera de controlar nuestra diabetes para que no exista, digamos, una glucosa alta y que podamos tener una buena salud. Como no te tienes que pinchar en el dedo nunca, pues lo usas más veces y lo usas con un sentido pedagógico. ¿Qué me cambia a mí la cosa si me tomo 3 piezas de fruta?
Pues Eso lo es. miras antes, después y tienes la conclusión. Eso es, clara. y fíjate ahora, Xavier, que dices esto, nos acercamos a las Navidades. Vamos a tomar roscones, claro, vamos a tomar cosas de navideñas. Bueno, pues si la tenemos medida, sabemos cómo estamos, no que de repente estemos en unos picos de azúcar que nos puede hacer mucho daño a nuestro organismo, ¿no? Bueno, ventajas para los espectadores. Bueno, pues ventajas. En primer lugar, lo que sí vamos a hacer sobre todo es trataros muy bien, porque queremos que lo entendáis, explicároslo, que no tengáis ninguna duda cuando tengáis, porque no es difícil, de verdad, o sea, realmente es tener una aplicación que nosotros os decimos cómo, para que te la midas. Luego, evidentemente, vamos a hacer un gran precio, porque os lo merecéis, porque queremos que tengáis la glucosa bien controlada. Y luego también os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, de cuyo programa estamos tan orgullosos de hacer aquí en la casa, y que, bueno, es un libro donde 10 doctores nos cuentan también su vida. Así que os invito a que... Dime. Este es el único aparato que funciona y se puede acreditar que funciona, que hay mucho falsificado por ahí, mucho cosa que no mide el azúcar en sangre, sino mide cosas distintas. Sí, es que a nosotros tenemos ahora cada vez más que la gente busca, ¿no? Normal, ¿no? Estás en internet y busca. Y el glucómetro no sé cuántos. Bueno, y se olvida que es un glucómetro que se supone que aparece por este lado. Es imposible, hay que tener una tecnología muy avanzada. Y luego es que mide el oxígeno, que está bien, también mide el oxígeno, pero no mide la glucosa, entonces no engañemos a la gente. Así que verdaderamente el único que existe es este, es el que se ha sacado en Sevilla, 6.000 pacientes, Hospital Universitario de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, así que este es el glucómetro. Ahí tenéis un teléfono. Es tarde, no os vamos a coger la llamada, o sea, no os vamos a molestar ahora cogiendo la llamada, vais a poder seguir viendo el programa sin ningún problema. Pero marcad porque queda registrada de nosotros el lunes, o el martes en este caso, como el lunes es fiesta, pues os llamamos 900-730-101. Pues muchas gracias, don Adolfo Albistor. Nos vamos a publicidad. Sí. Permítame que les presente a don José María Sánchez, que ha llegado tarde. Catedrático del mundo del derecho, abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, juez en excedencia, diputado de Vox. Luego tengo que hablarle algo de la campaña de Extremadura. Pero antes, vamos con esto. Parece que el tema de que acabe siendo imputado el PSOE en esto del dinero en efectivo va tomando cuerpo. Bueno, lo hemos comentado muchas veces en el programa. Lo que estábamos esperando, aparte de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, etcétera, etcétera, es que todo esto al final pusiera al descubierto que todos estos sujetos actúan en parte por interés propio y en parte para financiar al partido. Si la evidencia de esto va a ser esos pagos en metálicos, pues bien, pues es una evidencia. Yo creo que habrá otras. Lo que pasa es que, claro, los delincuentes ordinariamente cuando delinquen no van dejando pruebas de todo lo que hacen mal, salvo delincuentes muy brutos. Bueno, estos yo creo que se pueden incluir en el grupo de los delincuentes brutos, pero a pesar de eso alguna precaución habrán tomado, ¿no? Pero vamos, yo no he tenido nunca ninguna duda que detrás de esto hay esto que se llama en términos periodísticos o políticos trama. Yo lo que creo es que toda esta gente ha actuado de consuno bajo una autoridad superior para de algún modo allegar fondos al partido. ¿En qué cantidad? Esto yo no lo sé. Porque, como hemos dicho también aquí muchas veces, esto es la forma en la que se financian los partidos políticos en España desde el inicio del periodo democrático. Vamos a salvar a UCD, que no tuvimos conocimiento de nada, tampoco hemos visto que lo hubiera en su momento, pero en fin, luego los demás, los dos principales y los catalanes y el PNV también, pues se financian de este modo, ¿no? Se financian de este modo ilegalmente, luego tienen otras fuentes de financiación que son legales, pero pues no les parece suficiente. Es que la democracia con carácter general es muy cara. La democracia es muy cara. Es muy cara para los partidos y es muy cara, también dicho en términos actuales y un poco cursis, institucionalmente. Nosotros podríamos examinar un número de instituciones que en España no hacen absolutamente nada y que son carísimas. ¿Por qué existe? Bueno, por unas exigencias más o menos democráticas, léase demagógicas. En fin, esto es así. Entonces yo confío en que haya suficiente capacidad de investigación por los jueces y por la policía judicial para que lleguemos a esta conclusión, que a mí me parece que es evidente detrás de todo esto. A mí me parece evidente, pero nos falta eso, la evidencia en sentido procesal.
Mario, ¿tú qué opinas de los cobros en dinero en efectivo? Vamos a ver, hasta ahora el argumento material del Partido Socialista ha sido que están sujetos a una auditoría y que el Tribunal de Cuentas ya ha hecho la correspondiente fiscalización. Y somos tan transparentes como los sobres en el que metemos la chistola. Exactamente. Eso dijo la... ¿Cuál es el tema para que todo el mundo lo entienda? Porque es de muy fácil intelección. Cuando alguien lleva una contabilidad formal que es aprobada, evidentemente los pagos derivados de los gastos consignados en esa contabilidad, claro que lucirán en los correspondientes registros. El tema es que quien lleva una contabilidad B la lleva con un registro aparte, habitualmente manual, y además los pagos van directamente contra esa caja formada por un conjunto de billetes que proceden o tienen una procedencia, vamos a decir, ilegal. Ha surgido esta semana un elemento adicional que ha pasado desapercibido en una cuestión instrumental que voy a contar, que es la famosa declaración del hijo de Ábalos diciendo que el Partido Socialista pagaba al abogado de su padre. La pregunta es cómo se puede pagar. Porque ya y automáticamente toda la oposición tenía que estar poniendo ya con ese tema, poniendo ya los dientes en el cuello del gobierno y del Partido Socialista Español. Desde luego con la contabilidad formal lo dudo, porque evidentemente no es un gasto propio, o no debería ser un gasto propio, de lo que es, vamos a decir, el objeto propiamente dicho de un partido político. No puedes estar pagando la defensa de una persona que, por cierto, ya no pertenece ni a tu propio grupo parlamentario y que además, evidentemente, es por una actividad presuntamente delictiva. Por lo tanto, si realmente el Partido Socialista le ha pagado a Ábalos la defensa, yo estoy convencido que no ha sido con los gastos consignados formalmente en la contabilidad, sino que tiene que tener un origen diferente. ¿Hay alguien que se haya puesto a investigar eso? No. Todo el mundo se ha quedado, no, el PSOE pagaba, pero ¿cómo pagaba el PSOE? ¿No os dais cuenta que el PSOE tiene que pagar de una manera que no es una manera transparente? Si es verdad lo que dice Víctor, por cierto, yo lo siento por los Víctor del mundo, pero todo el mundo que se llama Víctor últimamente es delator o es confesor de la justicia, es el clan de los Víctor, pero es verdad. Por lo tanto, yo sí que pediría una vez más que hay un indicio más de que el Partido Socialista, si es cierto lo que dice Víctor Jr., pues está utilizando fondos opacos para pagar determinadas actividades. José Luis Balbás. Bueno, la financiación irregular de partidos políticos pues ha estado muy extendida. Es verdad que el PSOE no quiere dar la documentación, que es obligatoria. Y desde el punto de vista legal, judicial, tiene un plazo de este tipo de cosas de 10 días. ¿No? De 10 días. Y da igual lo que diga que estamos buscando, busque a quien quiera de hacer. A lo mejor están borrando, que es especialista el fiscal este que teníamos, que ya gracias a Dios lo hemos quitado del medio. Entonces, claro, ¿qué pasa con...? Es que, claro, la financiación ilegal de partidos políticos truca las elecciones. Es un trucaje de las elecciones. Si no, ten en cuenta que técnicamente es más del 95% del dinero de los partidos es dinero público. 90, 95. Porque los militantes pagan entre nada y el 2%. O sea, que eso es prácticamente su pago. Todo lo demás es dinero público. Por lo tanto, está sujeto a auditoría absoluta, porque son fondos públicos. Y claro, la no transparencia, que ya nos la han contado, que si sobrecitos, que si la caja negra, la caja blanca, la caja azul, no sabemos cuántas cajas, claro, eso es una ilegalidad absoluta. Y el Tribunal de Cuentas del Reino, que es como se llama, que está en la calle, está en el Metro Tribunal, calle Tribunal. Hay dos sedes. Y en Padre Damián. Bueno, también. pero esa es la principal. Sí, la principal. Esa es la ya, histórica. Ya no se llama Tribunal de Cuentas del Reino. A investigar todo. Se llama Tribunal de Cuentas. Sí, Tribunal Antes, de Cuentas del en Reino. el anterior régimen, Tribunal de Cuentas del Reino. Del Reino. Bueno, el Reino sigue siendo. O sea, te da igual diría de donde Bolaños quieras. que tienes un nostalgia de la bueno, España en blanco y negro, José Yo es que Luis. estudié de joven, ahora ya estoy... Pero bueno, la cuestión es que esos tienen que auditar y los fondos peritarse, porque claro, si pagan B un partido político hace trucos electorales, ya es un truco electoral, además de que es un fraude fiscal a partir de 120.000, es una entidad de carácter jurídico, por mucho partido que sea, tiene responsabilidad el propio partido como partido, o sea, patrimonial, o sea, de la cuestión que se haya derivado incluso fiscalmente, de no cotizar a la seguridad social. Es que hay a lo mejor gente por ahí que cobra 6.000 euros. ¿Y dónde está la cotización de IRPF?
Eso, 6.000 euros la cotización de IRPF, como poco 2.500 al mes, más la seguridad social al máximo, ¿eh? Al máximo el 42%. O sea que adicional, claro, así también, así gana cualquiera la partida, ¿eh? Entonces, claro, eso debe, en un país decente, eso tiene que estar totalmente peritado. ¿Por qué? Porque además el dinero va al Estado. O sea, es decir, estamos machacando a las pymes y a los autónomos para 1.500 euros al mes y resulta que ellos no cotizan, presuntamente no cotizan estas cantidades, pero presuntamente deslavazadamente ya, porque esto ya lo sabe toda España. O sea, es así, es así. No solo el caso Gürtel y la sede del PP y tal, pero vamos, el PSOE es una cara que se la pisa, que no quiere dar los papeles, que tiene 10 días judicialmente, como cualquier empresa española que tenga cualquier requerimiento judicial, y si no es un delito que comete el que no lo da. El secretario de organización o el que tenga los poderes del PSOE relativo a eso. Y vamos, no es para tanto, si no es mucho, porque ¿con qué se ha financiado? Es que si se ha financiado con comisiones de constructoras, ya es un tema muchísimo mayor todavía. No es lo mismo que solo coticen los amiguetes. No, es que eso es... Y sobre todo que es que en las elecciones, además de los trucos habituales que quiere hacernos Pedrito con todos estos Indras y correos y tal, otra vez, pues si tienes ventaja financiera, pues claro, así ganas casi siempre. Por cierto, nos quieren hacer creer estos dos gerentes, la que hay ahora y el que había antes, el que fue al uranio, sí. Mariano Moreno. Bien pagado. Esos están a punto de ser empapelados, porque ya lo ha pedido Manos Limpias, ha juzgado y a estos dos empapelados. Pero esos dos, no sé cuál de ellos, o quizás los dos, explicaron una teoría, Rojo, que es sorprendentísima. Llamábamos al banco y le decíamos al banco, prepara 1 millón, Paco, que va a ir, ya sabes, la compañía de transporte de caudales X y lo va a trasladar del banco a la sede del PSOE, donde Celia, que también va a acabar imputada, Celia Rodríguez, la empleada que llamaba por teléfono, oye, que tengo mucho dinero en la mesa, por favor venir a recogerlo, te mando un motorista. ¿Pero esto qué es? Que te mando un motorista. Y bueno, pues Celia cogía y contaba, iba metiendo en sobres, pero claro, lo que no sé yo es, con 1 millón, ¿cuánto tiempo le daba a Celia de liquidárselo metiendo en los sobres? Eso era trimestralmente, mensualmente, ¿cómo era? Pero estamos hablando de una cantidad importante, ¿no, Rojo? Bueno, una de las cosas que llegas viendo lo que está pasando es que equivocadamente, quizás por el natural temor que infunde el poderoso o el deslumbramiento que genera en el común, que eran más listos, más eficaces, más maquiavélicos que nadie, que lo hacía muy bien. Y lo que estamos descubriendo ahora, al margen del maquiavelismo, la maldad o la perversión que puede haber, es que son muy cutres, muy torpes, lo han hecho mal. En la calle Ferraz hay 2 sucursales bancarias. Bueno, si querían podían haber ido a Parla a buscar el dinero. Pero esa historia de que voy al banco y de repente entrego la simple presencia de billetes de 500 euros es de la tora. Porque los billetes de 50 no crían y se convierten en billetes de 500. Y tú vas al banco a retirar 10.000 euros y no te lo dan nunca en billete de 500, como no hayas pedido expresamente y firmes billetes de 500 euros. Entonces, todo es enormemente torpe. Dices que el que había financiación ilegal, ni la más mínima duda. Fíjate que no se han preocupado ni de las formas, no se preocupaban de las formas en Moncloa sexualmente, no se han preocupado de las formas en los furgones de putas que acarreaban a los paradores, no se preocuparon de los destrozos que hacían en las... No se han preocupado absolutamente de nada y es lo que estamos viendo ahora. Y yo sí creo que esto en unos días termina en financiación ilegal del partido y en unos meses en imputación y Sánchez al banquillo. Es que no hay otra. Bueno, veremos. Sánchez, cambia un poco, giro un poco el sentido del debate. Sánchez tenía tal obligación con los catalanes de recuperarles que en lugar de mandar a hacer el tonto ahí, el ganso, a Zapatero, va a mandar a Bolaños. Y Bolaños es un tío que es triministro, o sea que ahora compromete en esas negociaciones a uno que está en el gobierno. La necesidad cuando aprieta es lo que tiene. Se ha ido a hacer entrevistas a radios y televisiones catalanes
Y en esas entrevistas ha dejado piezas verdaderamente muy llamativas. Por ejemplo, le acosan sobre, oiga, lo que hizo el fiscal general del Estado de no dimitir es lo que haría usted si estuviera en el mismo caso, imputado y a punto de ir a juicio, y al final admite que efectivamente él haría lo mismo, esto es, no dimitir. Yo vuelvo a una pregunta que le he hecho antes y me ha quedado sin respuesta. ¿Qué ocurre si llega una imputación a usted, presidente del Gobierno, o al Partido Socialista? Pero fíjese... ¿Usted continuaría en el cargo, como ha hecho el fiscal general del Estado, que estando imputado ha continuado en el cargo? ¿Continuaría? Mire, yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar. Lo que sí que puedo manejarme y es operar sobre certezas. Y la certeza que le puedo garantizar a los telespectadores y a usted es que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. O sea que no, que él tampoco dimitiría. ¿Para qué dimitir? Qué cosa más absurda, ¿no? ¿Cómo se va a plantear el dimitir? Ahora, hasta cuando va de favor ahí a las televisiones catalanas y tal, hasta le mordisquean, ¿eh? Cuidado, entonces empieza a cambiar, creo yo que para bien. Bueno, y luego está, antes se le ha citado aquí, pero luego hay una pieza entomológica que es cuando dice que a Ábalos no le conocía mucho, no le conocía mucho, en lo personal no le conocía apenas nada. Vamos a verlo. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Un gran desconocido en lo personal. Así califica ahora Pedro Sánchez a José Luis Ábalos después de ser uña y carne durante años y recorrerse España juntos en un Peugeot. Declaraciones que rápidamente nos llevan a recordar mensajes que ambos intercambiaban, mensajes en los que Sánchez habla del buen criterio político de Ábalos y de lo mucho que valoraba su amistad. También resuenan en este momento las últimas declaraciones de Víctor Ábalos, asegurando que la cama de su padre sigue caliente de las veces que Sánchez se ha quedado a dormir. Sin embargo, para el presidente, Ábalos es un auténtico desconocido. Vox no da crédito ante las declaraciones de Sánchez. O que sus hijas no son suyas o que está divorciado de Begoña. Está a un paso de decir que no conoce de nada a Begoña. También desde el PP se muestran sorprendidos. Dice Feijóo que decir que no conoce a Ábalos es como si él dice que no conoce a Miguel Tellado. Pero José Luis Ábalos es también un mentiroso para Pedro Sánchez. El presidente asegura que todo lo que está diciendo el exministro es mentira y advierte que ni el Gobierno ni el PSOE van a aceptar chantajes. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero desde luego ni el Gobierno ni el Partido Socialista van a aceptar, ni en el caso de organizaciones como es el caso del Partido Popular, ni de personas, ni chantajes, ni amenazas. Que todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Y si todo lo que dice Ábalos son mentiras, nos preguntamos por qué el Gobierno no se querella contra el exministro, algo que el Ejecutivo descarta rotundamente. No vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, simplemente, ¿por qué? ¿Por qué no se defiende de estas críticas? Nos estamos defendiendo. Mientras tanto, las informaciones que cercan al presidente siguen sucediéndose. Víctor Ábalos sigue tirando de la manta y asegura que fue el presidente del Gobierno quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Barajas. Asegura que ahí cambió por completo la relación entre el exministro y el presidente del Gobierno. Ya les quiero enseñar algo que a mí es lo que más me ha impresionado de Víctor Ábalos, el hijo primogénito de José Luis, que es que dice, ¿qué? ¿Que no le conocía a mi padre? Si tenemos la cama todavía caliente de la de veces que ha dormido en casa. Sí, no. Bueno. Menudo gol, un gol por la escuadra. Y luego, pues la prensa que está malévola, ya nos tiene... El presidente ya se ha fijado en la prensa, la prensa de la ultrafacha, prensa española del tabloide, bueno, pues digital si sois vosotros, tabloide digital, va a haber que cambiarle el nombre a periodista digital. Bueno, pues esos han empezado a escarbar y han encontrado
fotos de Ábalos con Sánchez en casa rural, fotos de Ábalos con Sánchez en cumpleaños, fotos de Ábalos y Sánchez en Navidad, en fin, hay de todo, de todo. Tienen un verdadero álbum, en OK Diario tienen un álbum de fotos de estos dos, como para decir que en lo personal, después del Peugeot, de ir con el Peugeot y los tres gordos aquellos por las carreteras españolas, menudo están las carreteras españolas, está el asfalto que ni en la Edad Media. El París-Dakar lo van a hacer entre Salamanca y Zamora. Porque ¿para qué irse a sitios raros, no? O sea, aquí más arriesgado y más complicado para los vehículos. José María Sánchez. Sí. Bueno, yo, en fin, comprendo lo que dice Mario acerca del pago de los honorarios del abogado de Ábalos por el PSOE. A ver cómo se justifica eso, cómo se registra contablemente ese pago. Supongo que dirán que siendo afiliado del Partido Socialista, el partido puede hacer suya la defensa de cualquier afiliado que considere que debe ser defendido por el partido por razones políticas, supongo, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, pero no me parece lo más importante. Tampoco me parece lo más importante lo de Del Sí, porque esto ya más o menos lo sabíamos todos. O sea que cuando Ábalos llega al aeropuerto y se embarca en la aeronave allí estacionada, no sabemos muy bien por qué, pero antes de que esta señora desembarque, pues es que todo es raro. O sea, ¿por qué antes de que desembarque la mandataria venezolana tiene que subir una autoridad española a la aeronave? Esto no se hace nunca. Lo que se hace es recibirle a pie de escalerilla. Hombre, es una autoridad española bastante famosa por su condición de asaltabarderas. Bueno, lo que quiero decir es que ¿por qué sube a la aeronave y por qué está ahí un rato con ella departiendo? Esto no lo hacen ni con el presidente de Estados Unidos. O sea, todo eso ya indicaba raro y sabíamos que era Ábalos. Es evidente, no creo que nadie piense lo contrario, y si lo ha pensado, pues vive en las Batuecas, que Ábalos fue allí motu propio, ¿no? Ábalos fue porque le dieron la orden de que fuera. Pues que Ábalos esa noche de repente dice, no tengo nada que hacer, voy a ver si departo un rato a bordo de un avión con la señora esta venezolana. Pues esto es impensable. Esto estaba previsto así y este señor fue allí. Todo eso lo sabemos. A mí lo que más me ha sorprendido, pero no porque no fuera previsible, sino porque, en mi opinión, expresa lo que yo creo que con toda probabilidad ha sucedido, ha sido la declaración de Ábalos hijo cuando dice lo siguiente. Dice, Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente para que callase. Esto yo creo que es lo que deja en el lugar que creo que todos podemos imaginarnos a Sánchez. Es decir, que aquí todas estas cosas de las que sabemos a través de las investigaciones de naturaleza judicial, de Santos Cerdán, de Ábalos, de Aldama, de Koldo, etcétera, 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 hay un momento que yo creo que ya hemos visto que se ha producido, que es en el que Ábalos, desde luego, Santos Cerdán veremos, Koldo parece que también, se han desvinculado unilateralmente del pacto que tenían con el partido y con el gobierno hasta ahora para no decir toda la verdad a los jueces. Toda la verdad, decir toda la verdad es tanto como decir que todo lo que ha sucedido y que se ha investigado lo sabía, lo había consentido o acaso lo había ordenado Sánchez. Bueno, y entonces en una situación como esa, en la que ese pacto, que repito porque me parece que ya lo he dicho aquí, es evidente, porque si no hubiera habido pacto con Ábalos, una vez destituido como ministro, no lo hubieran nunca incluido en las listas para ser diputado. Si hubieran roto, ¿por qué le iban a hacer ese favor a Ábalos? Es que no habían roto, ahí había un entendimiento, unos términos oscuros propios del mundo de los delincuentes, claro, oscuros. Vamos a ver, en ese momento en el que el pacto ya parece roto, al menos claramente con Ábalos, el hijo dice lo que cabe que piense cualquier persona que haya conocido todos estos hechos tal y como hemos podido conocerlos, que es por la prensa.
A saber, que en un momento dado, Sánchez, temeroso de que vaya a perder la Secretaría del Partido, de que vaya a perder la jefatura de gobierno, le ofrece a Ábalos lo que Ábalos le pida. Eso es lo que significa un cheque en blanco. No creo que el hijo hablase del cheque en blanco en sentido propio, creo que en sentido figurado. ¿Acaso en sentido propio? ¿Quién sabe? Lo que quieras, José Luis, al efecto de que no sea yo quien deba de responder de todo esto. Ya está. Esto es lo que cabe pensar que sucedió. Es decir, es totalmente plausible. Y quien, vuelvo otra vez a este tipo de fortalecimiento de la conjetura, quien esto lo excluya, es que no ha entendido lo que nos están contando. Lo que nos están contando es un conjunto de hechos en el que este señor aparece, pero hasta ahora aparece como con unos velos, con unos velos que lo ocultan, no muy tupidos, pero unos velos que lo ocultan. Entonces, claro, él lo que quiere es que el velo siga o que sea cada vez más tupido, y entonces es una situación de extrema dificultad que no es homologable con ningún país de Europa, porque un señor en esas circunstancias no continuaría siendo jefe de gobierno en ningún país de Europa. Pues este señor dice, te doy lo que quieras, porque yo lo que quiero es continuar. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Alfonso Rojo. Solo una puntualización. Están hablando, y lo vamos a tener muchos días, yo conozco el estilo de la casa y sé cómo lo va a hacer OK Diario, porque todos venimos, igual que tú, todos tuvimos camisetas que nos dicen que esto hay que darlo a cuentagotas, como si fuese el tormento chino, con cierto énfasis los lunes para calentar la semana, y venga otra, y cuando se acabe volvemos. No están hablando ninguno de ellos de lo que yo he leído, y creo que lo he leído todo, de lo que les afecta directamente a ellos. Están hablando de temas y están sacando temas que de lo suyo tiene poco. Están hablando de Begoña, de Hidalgo, de Delcy, pero de lo suyo no hablan nada. Yo no sé si esto es pacto con la Fiscalía o el típico acuerdo con periodistas bien remunerado. No sé muy bien cuál es lo que están haciendo. José Luis Balbás. Bueno, desde luego, sin Ábalos, Pedro Sánchez, escasamente los avales, Pero vamos, competir, no podía competir ni con Pachi López, que también se presentó en las primarias, acuérdate, no, con contra López, él. Con Pachi contra López él. Competir mi perro. Con Pachi López compite mi perro. Sí, pero sacó el 9% que hubiera podido ser decisivo. ¿Y sabes quién era el coordinador de la campaña de Pachi López? Óscar López. Otro igual. Pues con esos dos, otro igual. Otro iluminado. Otro igual. López y López. Sí. Y Antonio Batman Hernando y estaba con una candidata que había en Andalucía muy conocida que se llamaba Susana Díaz. Presidenta de Andalucía. Y con un poder en Andalucía. ¡Qué tela! topa! Los poderes de Sánchez en Andalucía eran muy derivados de Ábalos. Tanto por la vía Gómez de Celis como Gutiérrez Limones, que ahora es senador número 1 por Sevilla y vinculado al Parlamento Europeo, un tío muy importante y tal. Sin ese aparato, Cataluña no hubiera entrado ni con él. Para perder, los catalanes no entran ni al MUS, ya te lo digo yo. El PSC a nada entra si no es... Y entró Cataluña porque tenían Valencia prácticamente entero. Sacó el 74%, le metió una leche al pobre andaluza que la dejó bailando, ¿sabes? Bailando. Luego pues tenía Andalucía más provincias, porque siempre han estado muy alegres. Por ejemplo, Córdoba, Granada, tal. Bueno, en Córdoba estaba la que ha sido vicepresidenta del gobierno con él, que ahora es la presidenta del Consejo de Estado. O sea que había fuerza, pero sin Ábalos nadie. Los otros dos del coche eran dos conductores de coche, como si fuera alguien coldo que está en la calle, pero 1,5 millones de mascarillas y luego conductor de coche y de discoteca, pero eso es como tomarnos el pelo. Eso es como tomarnos el pelo. ¿Dónde están los de la pasta de los 1.000 millones y de los 500 de Air Europa y de las noches en San Petersburgo con Javier Hidalgo? Que no somos gilipollas, que ¿dónde está la pasta? Es que queremos saber dónde está la pasta de la Next Generation, que son 23.000 millones los que no aparecen, que no se sabe dónde están. O
sea, no nos hables ya más veces del portero de discotecas, que es que ya vete a reírte de otro, tío, pero vete a reírte de otro, ya, mire, no nos interesan los porteros de discoteca, ¿vale? Déjelos, hombre. Porque lo han hecho, no sé lo que han hecho, pero desde luego lo delictivo está donde está la pasta. Ministerio de Transportes, de Fomento, Moncloa, Hacienda, Presidencia, las comunidades autónomas que se tengan, Cataluña, por ejemplo, eso es donde está el poder. Venga, ya, a ver, otro chiste, sácanos, bueno, excepto lo de las mujeres, que eso es terrible. Eso es terrible, lo vamos después. Sobre el tema seguimos, sobre el tema de que no te conozco, Ábalos, bueno, yo creo que le conocería al menos, era muy joven todavía Pedro Sánchez, hoy lo citan cuando le pusimos de concejal, lo citan en la prensa española, a Pepiño y a mí. Te citan a ti, claro, te citan a ti. A Pepiño también, los dos. Ya estaba Pedro en ese congreso, no de delegado, por supuesto, pero estaba con los renovadores, que es donde siempre estuvo. Por eso Madrid siempre estuvo con él desde el principio, mayoritariamente. Sí, eso estaba. Pero claro, sin Andalucía, el 40, es que sacó el 40 en Andalucía. Es que sacó el 40, por eso gana, ¿sabes? En el País Vasco es el segundo que queda después de este. En Galicia gana, es que gana en todos los lados. Pedro Sánchez gana en todos los lados porque gana solamente en Andalucía, la andaluza, nada más. Claro, pero la hostia que le mete en Valencia es del 74%. Lo deja bailando. Esa es la segunda federación de España, ¿eh? Es la Comunidad Valenciana. No es Madrid ni es Cataluña, no. Pues igual tenía un 30% más de votos, siempre los ha tenido, porque haya habido mucho militante socialista y tal. Entonces, claro, Ábalos, no te conozco, pues mira, es que la verdad es que es para reírse, ¿sabes? Es que, claro, ha salido su mujer, que encima se pegó con él, y con Ábalos por otras chicas que aparecían y esas cosas y tal, diciendo, oye, pero que estás en mi casa 20 veces ahí durmiendo, porque entonces esas cosas no había mucha pasta, no había mucha pasta para otras cosas, porque cuando está hablando es del año 14, 15, 16 y 17, que son las primarias. En el 18 en junio ya es presidente. Pero todos esos años del recorrido sin Ábalos hubiera sido imposible. Ábalos ha sido uno de los grandes estrategas del PSOE. Olvídate, probablemente con Ciscar el mejor secretario de organización. Luego le echaron el mismo día, pero le echan en abril del 21, donde hasta entonces poca pasta había en el Ministerio de Fomento, poquita, porque estaba toda España cerrada. Tú eras un gran parlamentario ahí del PP y tú sabes, lo estábamos cerrados, estamos allí recogidos todos, no podíamos tener empresas. Bueno, empresas en suspensiones de pagas por montones, ERES por todos los lados. O sea, no sé dónde sacarían la pasta ahí, pero claro, sí, es muy importante para que sea presidente, pero en fondos de dinero, a partir de abril del 21, para atrás. ¿Y dónde estaban los presupuestos de qué? Mascarillas, lo único que había, ¿sabes? Pero mascarillas, la operación gigante de mascarillas en el que Coldo estaba de comercial y le dieron 1,5 millones, era 52 millones, que es donde entra Canarias, entra Baleares, entra algo de Madrid y alguna, pero claro, el total son 3.500 millones de mascarillas. ¿Dónde están? ¿Que dónde están los 3.500? Eso es 23 millones. Por Cataluña fueron 1.000 y pico. Pero llegaron las mascarillas, es que casi siempre no llegaban, o llegaban unas cosas taradas allí que no podían ser mascarillas, que hasta los médicos han tirado las cajas o las han apartado porque no tenían condiciones higiénicas. Y en Alemania esas mascarillas valían 15 céntimos y 20, y aquí se llegaron a vender a 1,50. Y a los 3 o 4 diputados implicados en Alemania en esa gestión comercial con China, que no sé lo que habrían cobrado, pero eran como 3 céntimos, porque se vendían a 20 céntimos. En Alemania les echaron el primer día del Parlamento alemán, el primer día, eso está para ver. Y total de eso es 3.000 millones, incluido, y además cosas de las famosas camas para respiratorias, y, en fin, que no se utilizaron nunca para nada. En fin, ese dinero sí que hay que buscar, pero de los 3.000 millones solo hemos buscado 53. Los otros 2.947, ¿cuándo los vamos a encontrar? Mario Garcés. A mí no me deja de sorprender, diréis que soy ingenuo, el Partido Socialista, porque ha escrito un nuevo capítulo en el Tratado del Buen Corrupto. Y mira que son 140 años de historia. El Buen Corrupto lo primero que hace es negar la corrupción. Primer capítulo. El primer capítulo es no ha habido corrupción, y es lo que han dicho. Estos durante mucho tiempo dijeron no había corrupción.
Una vez que te lees el primer capítulo y se demuestra que es falso, pasas al segundo capítulo, que es yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, niegas el objeto delictivo. Pero es que ahora el PSOE se inventa un tercer capítulo que yo no había visto nunca, que es negar al sujeto delincuente. Yo no lo conozco. Quita bicho. Quita bicho, porque no te... O sea, ya no es que niegas la corrupción, ya no es que niegues que no conocías lo que está, aceptes que no conocías lo que estaba sucediendo, es que ahora no conoces al sujeto. Con lo cual, me temo que se va a escribir un cuarto capítulo, cuando se cumplan 150 años de la historia del Partido Socialista Obrero Español, que va a ser la negación de uno mismo. Yo creo que Pedro Sánchez se va a negar como ser existente. Hay una novela, los suizos, que no han dado mucho al mundo del arte, durante la mitad del siglo XX tuvieron dos grandes escritores. Uno era Dürrenmatt y otro era Max Frisch. Y Max Frisch tiene una obra genial que es No soy Stiller, que es un personaje que se niega a sí mismo mediante la creación de una personalidad diferente. Pedro Sánchez va a escribir el cuarto capítulo negándose a sí mismo dentro de 10 años. Bueno, vamos con los de Soto del Real porque están con la cohetería todo el día lanzando cohetes y lo más maravilloso de todo es que dejaron entrevistas grabadas porque ya intuían lo que iba a decir de ellos Pedro Sánchez. Dirás que no me conoces. Oye. Dirás que te chantajeo. Pues ahí tienes la respuesta. La da José Luis Ábalos. Ahora lo vamos a poder leer. En primer lugar, bueno, oye, mira, ¿sabes qué te digo? Que solo chantajea, solo dice que le chantajean a aquel que sabe que hay materia con la cual se le puede chantajear. Si no, ¿a qué viene? Segundo, dice, oye, vamos a ver, para ponerte chulo tienes que tener el control de todas las cosas. Y aquí ten mucho cuidado porque Koldo te puede arruinar. Y no solo Koldo le dice, ten cuidado, Pedrito, que vas por muy mal camino. Eso aderezado cuando a uno o al otro se le escapa algún argumento, pues como dejaron entrevistas que alguien va troceando para que sigamos el caminito que van dejando las declaraciones, pues hay alguna muy jugosa de Koldo García, con una gorrita así muy pichi, en la que dice que él vio en la mesa 200.000 euros y que le dijeron, no, esto es lo de Begoña. Esto es lo de Begoña por la operación de Europa, que por cierto Europa dice que no pagaron nada, que todo fue gratis et amore. Pero bueno, esto es lo que dicen es que Javier Hidalgo hablaba claramente de que había que compensar a Begoña, tal había sido el interés tomado por las ayudas que daba el gobierno, 450 millones en la primera jornada de ayudas, que luego hubo más. 475. 450 en la primera jornada, con un Consejo de Ministros en el que a la justicia le parece la mar de bien que participase Pedro Sánchez, que esto también habría que hacérselo mirar, porque a la justicia le parecen bien cosas que contradicen lo más íntimo de un país democrático. Dice, si tu mujer tiene relación con una compañía y yo le tengo que dar la vida y el aliento a esa compañía, me levanto, ya se entenderá que les voy a decir a los que se quedan sentados lo que tienen que hacer, pero por lo menos levántate, ¿no? O séntate un ratito mientras firman. Bueno, ¿qué dice Koldo García? Pues eso, que él vio 200.000 en la mesa y que hablaban de que esto es lo que le toca a Begoña. Una de las veces que estuve y que llamaron a señora Begoña, sí que vi dinero encima de la mesa. Mucho. Para mí mucho. Para los demás no lo sé. Lo que sí dijeron ellos, que no sé si era cierto o no, se pone, hay que coger estos 200.000, pero no sé nada más. Hablando de Begoña. Hablaron después con Begoña, sí, es cierto. Bueno, pues no sabemos si todo esto es, como decía Rojo antes, siempre disparan sobre objetivos, digamos, secundarios. No están hablando ¿Cómo nunca. se avisa? Sí. Estoy avisando, ¿no? Que te mando un incluso la frase, recado. aquí hace mucho frío, o hace mucho frío, tiene doble interpretación, porque no es verdad. Es decir, la cárcel es mala, pero no es un lugar de sufrimiento, como podía ser. Más frío hacía en el internado y lo sobrevivíamos con 2 pelotas, de verdad. Bueno, la cosa es que estos dos no van a parar, que estos dos van mandando cohetes y que eso sí que refleja una situación de ruptura, por lo menos con Pedro Sánchez, que se va agravando, ¿no? En el PSOE hay movimiento interno ya, lo que nunca ha habido, porque hoy es un partido absolutamente autócrata. La democracia desapareció allí hace tiempo, pero
no sé si va a volver alguna vez, ni incluso el partido, puede quedar muy lesionado. Una cosa es PSOE en el poder, que PSOE sin ninguna autonomía excepto Cataluña, excepto, vamos a ver la de Extremadura, el ridículo que hacen, a qué nivel es, si es la mitad de la mitad o menos de la mitad, porque va a ser terrorífico lo del Gallardo este. Entonces, hay ya movimientos dentro del partido, no solo contra Sánchez. O sea, no regulares, que Sánchez convoque elecciones y deje el partido libre, porque ven que se va a cargar el partido después de 140 años, que es lo que tiene, 140 años, es de 1879, es decir, que son muchos años, ha hecho muchas cosas, pero bueno, pero en contra, a favor, en fin, todos aquí ha habido de todo. Pero que ya hay movimientos en el partido, aparte del faltón de Toledo, ¿cómo se llamaba? Paje, que antes iba, ahora está a favor, ahora no sé qué bobada dice de las Navidades y de tal, cuando iba bajo paleo, bueno, ya vale, Paje, ya deja de decir gilipolleces, que no queremos oírte más, porque es todo otro mentiroso, o sea, nunca hace nada de nada, solo bla, 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 y que claro, que no le voten los castellanos leoneses, de castellanos manchegos, bueno, que la Mancha es una cosa pequeñita, pero bueno, los castellanos manchegos, porque es un cara, o sea, pide el voto a la derecha, cuando está, ahora dice que no se van a hacer, no se llaman de Navidad, y en Semana Santa no hay Semana Santa, es descanso dominical o no sé qué. Mira, vete a otro lado ya, tío, porque no, vete con Bono allí a la Dominicana y disfrutar del asunto que teníais allí, ¿me entiendes? Pero que ya no nos tome más el pelo el tipo porque siempre es Sánchez, otra mentira permanente, otro igual. Yo entiendo a Sánchez cuando mantiene en Extremadura a Gallardo. Gallardo o cualquiera que pusiera el PSOE no iba a ganar. Sí, pero no iba a ganar. Y con Gallardo, de candidato, obtiene dos ventajas muy relevantes. Una que le interesa a Gallardo y otra que le interesa a Sánchez. La que le interesa a Sánchez, si tú mantienes a Gallardo, no le estás contando a cualquiera que se mire la política con cierta distancia que tu hermano está en culpa. Porque si mantienes a Gallardo es que crees en que ambos los dos han jugado limpio. ¿Vale? La Diputación de Badajoz. ¿Qué gana Gallardo siendo número 1 o el número 2 de la candidatura? No, el 1 es. No es relevante que no tenía por qué ser el 1, podría haber sido el 2. La cosa es que si entra en las listas de los que el PSOE va a pedir como senadores propios, va a poder pedir que se alargue lo suyo y que salte al Supremo y va a ganar tiempo. Van a ganar tiempo los dos, Sánchez y Gallardo. Esa es la jugada que explica el por qué. Dice, pero qué desastre, qué leche se van a pegar. Claro, se van a pegar una leche, pero porque el partido les importa una higa, como las mujeres socialistas feministas del PSOE. Yo simplemente un comentario. Has dicho candidato. No sé si la gente sabe que la palabra candidato procede de candidus, en latín candidus, y es que cuando se presentaban a senadores en Roma, se vestía con una túnica blanca con el objetivo de demostrar la pureza y que no había ninguna conducta deshonesta previa. Imaginaos Sánchez en que ha convertido la palabra candidato. Presenta a un imputado con el objetivo de cubrir las miserias propias, las del hermano y las suyas mismas. Por lo tanto, que aprenda un poco más de latín y que sepa cuál es el origen de la palabra candidato. Sí. Bueno, como veo que estáis todos muy interesados en abordar los detalles del sector guarro del PSOE, como dice Feijóo, esto se lo ha inventado Feijóo. Feijóo me lleva a mí por muy mal camino. Me excita, me chifla. Dice Feijóo que son unos guarros. Y tienes razón, claro que sí, que son unos guarros. Es evidente que a Paco Salazar le protege Pedro Sánchez. Lleva 6 años con él en la Moncloa, pero ¿qué me estáis contando? Si han sido carne y uña y siguen siendo carne y uña. A Semo Malá, que diría un francés, este señor sigue siendo asesor de Pedro Sánchez, un tío, un guarreras, que hacía cosas completamente, vamos, ni de dibujos animados de Homer Simpson, lo que hacía este tío en la Moncloa. Y luego aparece el otro, el de Torremolinos, que este es aún peor. Ahora, el de Torremolinos le han dado caña, lo han separado del partido, porque no es nadie, es de Torremolinos, pero el otro que es amigo de Sánchez, con ese no se atreven. Y está la fauna tremendamente dividida, unas que exigen ir a Fiscalía y Pedro Sánchez estirando la capa para proteger al amiguete Paco Salazar, que es el jefe del sector guarro. No han hecho congreso aún, porque les faltan 2 o 3 más, pero pronto lo harán. Vamos a ver de qué va esto.
Otra crisis más dentro del PSOE. Las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, la persona que eligió Sánchez para sustituir a Cerdán, hacen que el malestar dentro del partido vaya en aumento. Sobre todo porque Ferraz, pese a garantizar que abriría una investigación, no ha hecho nada al respecto. Estas denuncias se presentaron hace ya 6 meses. La situación es crítica entre las filas socialistas. Por eso convocaron una reunión de urgencia por videollamada con las responsables de igualdad de las comunidades autónomas, presidida por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé. De esta tensa reunión pocas cosas se han sacado en claro. Algunas de las dirigentes han pedido que se lleve el caso a la Fiscalía, aunque los socialistas no hablan de llevarlo a los tribunales. Solo piden perdón. Hemos detectado que ha habido un problema y hemos puesto todo lo posible para intentar solventarlo. Le pedimos perdón, le pedimos disculpas. Según publica ABC, el ala feminista del partido ha señalado como principales responsables de la protección de Salazar a Rebeca Torró, la secretaria de organización, y a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces que milita en la misma agrupación local que Salazar. Entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Pero esto no acaba aquí. Otra militante del PSOE de Málaga ha denunciado por acoso sexual ante la Fiscalía a Antonio Navarro, el líder de los socialistas en Torremolinos, por mandarle cientos de mensajes como estos. No me esquives, que te quiero meter ficha. Iré depilado, por si tienes un desliz. Discúlpame, si no me vuelvo loco ya del todo. Cuando te enfadas te pones muy guapa. Su compañera, antes de interponer la denuncia, recurrió hace 5 meses al canal habilitado por Ferraz para estas denuncias, el mismo canal que usaron las 2 mujeres que denunciaron a Salazar, unos mensajes que fueron eliminados misteriosamente. No tienen pinta de ser los lápices más afilados del colegio, sinceramente. Pero, ¿quieres meter ficha? ¿Quieres meter ficha? Sí, mira, yo he hecho una profunda investigación porque es un tema que me preocupa en Periodista Digital. Y he estado dando vueltas dónde ficha a sus dirigentes, responsables políticos y gerifaltes el PSOE en la actualidad. Es decir, no es en la universidad o en el IBEX, como alguno ingenuamente puede pensar. No es en foros de debate, ni siquiera en las universidades con el deterioro que tienen. Lo tiene que hacer por las consecuencias en esos lugares que vas por la carretera y tienen unas luces de neón y pone Afrodita cachonda, Venus caliente. Tiene que ser en esos sitios, porque no se me ocurre otro sitio donde puedan sacar este ganado. La saciedad, no de este personaje, porque es que lo tremendo de este personaje es que lo hacía en público, es que lo oían todos. El de Torremolinos, el hombre, pues póngase unos hielos, paisano, es decir, que no es una póngase unos hielos. No es una la que lo denuncia, no digo póngase unos hielos. Es que, podemos hacer chistes, bueno, a mí me encanta hacerlo sobre este tema además, pero oiga, contrólese, de verdad, está y es todo el partido, y son unos. Fue el furgón de putas a Teruel, fue lo de Ábalos que el día, ¿recordáis que aquel día que lo van a hacer un registro en su casa, aparece una chavala que yo no creo que la que se guardó en la entrepierna se guardó el dispositivo electrónico. Es que, de verdad, es decir, a esto es un ganado que no tiene un pase. Y esto les va a hacer más daño que ninguna otra cosa. Lo de la Paqui, por el momento va a ser el que lo femenino. Lo de la Paqui es que además la gente lo entiende. Claro. Y esto también. Y esto, hombre, claro que lo entiende. Garcés. Bueno, en primer lugar es que le estoy dando vueltas a lo de la depilación. No tengo claro cuál era el objetivo de ir depilado o no. Lo siento, voy a dedicarme toda la noche a pensar en términos de Torremolinos, ¿no? Si es que no lo sé, de verdad, sigo dándole vueltas y no lo sé muy bien. En segundo lugar, yo no sabía que el señor Barragán trabajaba en Moncloa, porque es el clon del señor Barragán. Sí, es verdad. Es el clon del señor Barragán. Yo cuando vi la foto ya no lo reconocía y digo, el señor Barragán. Y yo creo el señor Salazar, no el señor Salazar. Yo creo que le juegan todos los términos también, ¿no? Y creo que el Partido Socialista es el partido no de la autocracia, de la guarrocracia. También. Es de la guarrocracia. Hombre, claro. La guarrocracia. Esta semana, además, ha sido trending topic la palabra charo, porque el Instituto de las Mujeres ha aprobado un informe respecto al uso de la palabra charo por parte de las huestes machistas de este país, ¿no? Bueno, pues yo le pediría al Instituto de las Mujeres, que por cierto dependió de mí en una etapa de mi vida, que se dediquen a hacer un estudio de la palabra paqui,
sinónimo de mujer, de un político del Partido Socialista que se dedica con las coimas y los sobornos del propio político a comprar en el Corte Inglés de manera recurrente. Que utilicen también los fondos del Instituto de las Mujeres para hablar del concepto Begoña. Mujer no empoderada, que al amparo del empoderamiento institucional de su marido, sin estudios y sin talento, consigue obtener 2 cátedras. Que hagan un estudio sobre el uso de la palabra Jessica, mujer que generosamente se deja contratar por entidades públicas, ya que tiene un tío influyente, de manera que además puede cobrar un sueldo público sin necesidad de ir a trabajar. Y por cierto, la palabra Charo viene de jardín de rosas. Por lo tanto, dejemos a las Rosarios en paz, dejemos a las Charos en paz y pasemos a las Marujas, a las Paquis, a las Jessicas y a las Begoñas, que es lo que realmente La que está bien metida en un jardín es tu paisana Pilar Alegría, porque se fue a comer con el interfecto, ¿cómo le llamas tú? Barragán, ¿no? Barragán, el señor Barragán. El señor Barragán, y la pillaron. Y esto fue hace unos días, ¿eh? O sea que ahí andan buscándole el acomodo. Yo lo que me quedo absolutamente perplejo es cuando leo de compañeros, que no tienen por qué engañar, que le estaban buscando una embajada. ¿Pero a qué embajada quieres enviar tú a Gañanese? No, es que es verdad. ¿Sí? Moncloa, cuando lo saca, yo lo he comprobado en una. Es más gordo todavía. Y yo no he levantado la liebre, creo que lo levantó la Sexta. Pero es que cuando lo sacan en el primer momento, no le nombran secretario de organización, el primer movimiento, hombre, no vamos a dejar a Paco en pelotas, hay que darle cobertura. Paco, que a la sazón cobra de un municipio de Sevilla, de un ayuntamiento donde no aparece desde hace años. Ya, pero querían ponerle más y se pusieron a marcar a embajadas más o menos próximas o susceptibles, y las embajadas son casi como el IBEX. Si te llaman del que manda, pues algo le buscamos. Yo creo que se equivocaron, porque llamas al IBEX y lo habían colocado en un puesto de relumbrón. A Telefónica podía haber acabado, te lo digo yo, si llegan a llamar. A Telefónica lo colocan y con un puesto de esos. Y entonces se pusieron a llamar, lo que demuestra que la desvergüenza es total. Fíjate, no le debía servir ni a Pepe Blanco, que lo habría colocado Pepe Otro Blanco. que lo hubiera colocado. Eso es algo que le ofrecen a Ábalos. Un carguito en Acento y las tertulias que quieran, reflexionen sobre eso. ¿Cómo es que las tertulias que quieras, Ábalos, propuesta en nombre del presidente del gobierno? Es que el presidente del gobierno hace las listas, aunque no os lo creáis, o se las enseñan después de hechas, de quién tiene que ir a las tertulias de las telepedros. José Luis. Bueno, la categoría de lo de Paco Salazar es mucho más importante de lo que se cree. O sea, esta es la fotito, pero detrás de esto hay mucho tema, mucho tema. Esta ha estado en Moncloa al menos 4 años. 6 años, cobrando 6.724 euros oficiales. O sea, mensuales, claro. La cuantía, mensuales. Y siendo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Desde diciembre del 24, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Y cuando hay que sustituir a Cerdán, ejecutiva a la que pertenecía, también él en temas de organización, porque lo que es una estratega electoral, se supone. No sé su calidad, yo no le calificaría mucho, pero porque no se le he visto dar ni una. Pero bueno, por allí estaba de Sánchez en temas de estructura electoral, punto, en su gabinete. Pero estaba en la Ejecutiva Federal, pero en organización, prácticamente el 2 de Santos Cerdán. Pero cuando Cerdán cae en primavera pasada y se ven que le van a tener que meter para la trena, ¿saben? Entonces, claro, tiene que dejar de ser secretario de organización. Era el candidato principal. Estuvo a punto de ser casi secretario general, sustituto pero actual, de hace 5 meses. Secretario de organización, que sería el tercero. Imagináis el triunvirato, ¿no? Ábalos, Cerdá y Paco Salazar. O sea, y Barragán. Barragán 2, pero eso está en Aragón, ¿no? El señor Barragán era catalán. Catalán, sí, pues eso. Bueno, entonces, ¿qué hay ahí? Pues que es una gestión nefasta del gobierno. Es que esto es tremendo, porque no solo están en la Ejecutiva Federal, están en el gobierno, sobre todo en Moncloa, 6 años, y insultando a las mujeres de estas maneras, que está perdiendo el principal activo electoral del PSOE, que lo conocemos bien, lo que hemos estado ahí en los temas electorales del PSOE y tal, son las mujeres.
O sea, es donde siempre ha ganado el PSOE. Desde Felipe, acordaros que tenía arrase en el campo electoral y también Pedro Sánchez ha seguido bastante, no en esos volúmenes y tal, pero se les está cayendo todo el voto electoral. Por eso están cabreadas todas las mujeres del PSOE, pero están cabreadas de verdad, ¿eh? Ha salido hasta Diana Lastra, que ahora es la delegada del gobierno en Asturias, que fue uno de los 4 que sí pintaban, no los 2 choferes. Esos no pintaban nada en la campaña. Ábalos, Adriana Lastra algo, los 2 de Sevilla que te he dicho, no te lo voy a repetir, esos sí pintaban. Pero claro, que haya estado a punto de ser el sustituto de Santos de la Secretaría de Organización del PSOE, que es el poder, es el que hace las listas que tú dices. O sea, quien metió a Ábalos en las listas fue Pedro Sánchez, de número 2 por Valencia. Pero quien la ejecuta la operación es Santos Cerdán, porque es el que da en la firma. Si no, tú no entras en ninguna lista electoral de ninguna de las 50 provincias. Tiene que tener la firma del secretario de organización, que es el que tiene la capacidad legitimante, que se llama. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Bueno, yo no sé ustedes, pero el servidor necesita de un desengrasante porque, porque la cosa viene muy revuelta. Y hoy hemos pensado desengrasarnos con algo verdaderamente emotivo. Cuando eres ministro o vicepresidenta del gobierno de Sánchez y la cosa se enreda y tu jefe, Pedro, dice que no conoce a Ábalos, ya le puedes dar vueltas, que es que no puedes inspirarte en nada serio. Por ejemplo, Montero, María Jesús. Al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso. Entonces yo creo que es lo que quiso decir el señor Sánchez, en el que en ningún caso no dijo que no conocía al señor Ábalos, dijo que había facetas de su vida personal que se han descubierto posteriormente y que nos han causado una tremenda tristeza, decepción y sorpresa. Es como ese vecino que saludas por la mañana, buenos días, y un día te enteras que ha atracado, que ha saltado el Banco de España. ¡Ay, qué sorpresa! Menudo susto me he llevado. Bueno, y luego está la otra, porque este gobierno también es campeón de otra cosa, de engañar a los españoles, de faltar al compromiso de transparencia que tiene que tener un gobierno. Hubo una reunión al máximo nivel con el primer ministro de Marruecos en la Moncloa. 6 ministros de un lado, 6 ministros del otro y los jefes de gobierno de uno y de otro. A puerta cerrada. Han firmado entre 6 y 12 acuerdos, no se sabe muy bien porque son secretos esos acuerdos. Bueno, y esto es novedoso, ¿verdad? Además, como ya venimos escamados todos después de la entrega del Sáhara y de tantas cosas, pues ya no entendemos de qué va esto de la política exterior con el ministro este que parece un manso y que luego es un radical de AUPA. Álvarez se llama. Bueno, la que está hecha una furia es Yolanda Díaz, que dice cosas muy graciosas. La inclemente soledad del desierto, donde el sol golpea sin tregua, la talla se ofrece generosa a los ojos del beduino. Y bajo la sombra frondosa o escasa, en los tenebrosos tiempos de la guerra, en la concordia o en la carestía de las nubes, siempre resolvemos qué hacer. Y coronados de espinas nacen los pactos. Repartimos la carne, la leche y la leña, con sagrada equidad. Y agradecidos nos postramos por las bondades de la tierra. Este poema que os acabo de leer es del poeta Limam Boisha, que es saharaui. Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos. Y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara libre. Hija de mi vida, es que no te enteras, pero si lo hemos regalado entero, el Sáhara, ¿cómo que no vamos a ceder un centímetro? ¿Pero qué me estás contando? Un centímetro pero, hombre, más. Es que estabas de viaje, estabas en Nueva York ese día, ¿o cómo? Ya te gusta, lo de coger el Falcon, irte con las amigas, por ahí tal. Pero claro, luego hay que estar al día, que leer un poco lo que pasa en España. ¿Cómo que no vamos a ceder un centímetro más del Sáhara, de lo que fue el Sáhara español? Solo faltaría. Bueno, hemos llegado a ese punto en el que, muy contentos, les exponemos quién es para cada uno de nosotros el personaje nefasto de la semana. José Luis Balbás, para ti, ¿quién es el personaje nefasto de la semana? Ya lo has visto antes, ¿no? Francisco. Barragán. Salazar. Francisco, que es un
es un tiparraco que se ha metido ahí, venía del grupo PSOE de Sevilla, origen Sevilla, 2 hermanas, por eso poraba allí, porque es el principal foco municipal del PSOE allí, ¿sabes? Con Alcalá de Guadaira. Ese es el otro de los de más de 100.000 habitantes, donde el PSOE ha mantenido el poder. Bueno, yo conozco las dos perfectamente. Ahí es donde los le dos pagaban sitios. por no ir. Y donde Sánchez tenía, y el sector renovador tenía mucha fuerza política, ¿no? Pagaban por no ir, por supuesto. Él estaba allí, nunca sabe de qué, porque allí no hacía falta estrategia electoral de nada, siempre ha ganado Kiko, se llamaba. José María Sánchez, el personaje nefasto de la semana. Yo creo que es Begoña. Begoña. Bueno, Sánchez siempre lo es, pero como siempre lo es, pues tampoco Sí, tiene hay que variar de vez no hay en ninguna cuando. razón para singularizarlo esta semana, ¿no? Este es crónico. Yo creo que es Begoña porque este Koldo pues nadie. ha dicho de una forma clara que cobró, y a mí me parece poco tratándose de esta señora, la que cobra, o sea, la comisionista que cobró 200.000 euros en efectivo, en numerario, por lo de Europa. Por lo de Europa. Bueno, pues vamos a ver el juego que da esto. Yo no podría nunca, no sé si alguien lo ha hecho, de nefasto de la semana a Ábalos, porque Ábalos ha habido un cambio en su actitud. Yo creo que en este momento Ábalos está redimiéndose, no de todo, pero de parte sí, porque parece que quiere dejar al descubierto a este señor que hasta ahora ha cubierto, y lo propio parece que está haciendo el camarada Koldo, ¿no? con doña Begoña, y si lo hace con doña Begoña, pues es que lo quiere hacer con Sánchez, evidentemente, salvo que sí, pasemos ahora a descubrir, porque claro, la vida privada no se conoce de las personas, no se conoce según nos vienen contando estos señores, pasemos a descubrir pues que estos no están casados, que están divorciados hace tiempo y tal. lo que yo Cualquier cosa contaba, es posible, cualquier cosa es posible. Suena a su cara, igual es el servicio de limpieza. Mario Garcés, ¿quién es el personaje? Yo, precisamente porque es crónico y porque si no fuera crónico los demás no existirían. Si existe Begoña es porque se casó con ella, si existe Ábalos es porque lo nombró, y si existe el señor Barragán es porque lo nombró para Moncloa, por lo tanto es Pedro Sánchez, ¿no? Y además yo creo que ya tienen el lema de la próxima campaña electoral, que va a ser todos a una. Y no digo más. Rojo. Hombre, para mí Paco Salazar, el de la bragueta abierta, con el lema ese de que el que no se anuncia no vende la mercancía. Oye, tú que tienes como buen asistente a internado... Dices, hay que sacar el paño al escaparate. Cierta Joder, macho. afición por, Qué carajo, por, digamos, joder. que lo escatológico malentendido. ¿Cómo dicen que este tío, en presencia de sus colaboradores en su despacho, imitaba una felación? No sé cómo lo hacía, No, pero te digo, tengo gran curiosidad. Pero si lees los testimonios, solo le faltó ir por el lado del soso, de lo de el préstamelo, todo ese tipo de cosas. Y vas a pensar que te ha atropellado el autobús de la M30. Pero de verdad, es de un zafio, y es que además, oye, que no es un señor de 70 y tantos años, tío, relativamente joven. A mí me ha llamado más la atención. Bueno, vamos con otro de los elementos clave de esta semana, y es que han empezado ya las obras, el desmantelamiento de la UCO. En eso hay prisa. Han ascendido a general, al gran jefe de la UCO, a Yuste. Ahora hay un temor en toda lo que es la plana mayor de la Guardia Civil. No, que a mí que no me miren, cuidado, porque claro, el que vaya a sustituir a los 3 que piensan decapitar, entre ellos va el coronel Antonio Balas, el que buscaba artillería fina, Leire Díaz, la famosa espía pocera o fontanera, claro, quieren sacarse de medio a los 3 altos cargos de la Guardia Civil que controlan la UCO. Naturalmente ya tienen a una que es coronela, que está muy cercana a Marlaska, que probablemente sea la pieza que controle la UCO a futuros, y ahora vais a ver en el futuro de todo esto la operación de cómo en la UCO se empiezan a desdecir de cosas,
porque claro, ya lo vimos con el fiscal general, tienen que ir un tropel de agentes de la UCO a declarar, entre ellos también fue el coronel Balas, pero bueno, cuando tengan que ir a ratificarse en lo de cualquiera de las cosas que hemos hablado aquí esta noche, ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, pues hay temor en la Guardia Civil. En la Guardia Civil están todos en posición de firmes diciendo, ay, pasa de mí ese tricornio, que no le quiero. Esa es la cosa. Balbás. Bueno, el PSOE es lo que es, sobre todo es un partido donde Sánchez ya manda todo. O sea, que el problema es que está muy quemado internacionalmente, en Europa, en España, está muy quemado, está abrasado. O sea, por mucho que hable y diga mentiras, la gente ya no compra. Así es que el problema es que está el pescado muy visto, ¿no? Yo creo que España no se va a dejar invadir por este señor, Pedro Sánchez, de las instituciones de la justicia, ni la empresa española, que es muy potente, puede dejar que España deje de ser un Estado de Derecho. Porque entonces la economía no te digo a dónde va. No te digo el bono español a dónde sube de intereses. Probablemente no se podría pagar a los 3 meses los intereses. Es que de eso depende, de que el gobierno sea transparente, leal también con Europa, con los fondos que no le han dado, porque no cumple, O sea, claro, y sin esos fondos tampoco vamos a ningún lado nosotros sin esos 80.000 millones de euros, que no vamos a ningún lado, que es que el déficit de la Seguridad Social son otros 45.000 millones de euros este año. ¿Y eso cómo se paga? Con deuda que la Unión Europea no va a renovar, el Banco Central, ahora está medio renovando, pero claro, en cuanto nos ponga una prima de riesgo de un 1, no hay quien aguante la deuda de 1.700.000 millones, que no hay quien pague eso, ¿sabes? O sea, porque son cantidades enormes. Entonces no podemos tener un gobierno gestor que sepamos que se va a cargar el país financieramente. Entonces tampoco lo va a permitir las empresariales españolas, y yo creo que gran parte de los sindicatos, por lo menos de los trabajadores, porque puede ser un crack financiero, O sea, con este gobierno de gente que no sabe gestionar, no sabe la economía real moverla. Y estos son las grandes amenazas que tenemos. Y no se puede, con chistes y mentiras todo el día, que la transparencia y no sé qué, cuando está todo lleno de si la justicia no defiende el país, el artículo 2 de la Unión Europea, que es la transparencia y el Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay economía. José María Sánchez. Pues yo no veo ninguna reacción significativa por parte del sector privado del mundo empresarial contra Sánchez, bueno, José Luis. Lo que viene de Cataluña, para ser sincero, no lo veo por ninguna parte. No sé tú dónde lo puedes ver o te permite pronosticar que no van a consentir. ¿No van a consentir el qué? Están tragando con todo. La patronal catalana está tocando el sector. Están tragando con todo. Yo recuerdo perfectamente cuando en el año 2014, no sé si os acordáis, después del primer referéndum que hubo en Cataluña, un grupo de empresarios entregó como lo que se llamaba en el siglo XIX, bueno, y antes, un memorial al rey, a don Juan Carlos, en el que se ponía de manifiesto que el Estado autonómico era insostenible, sobre todo por razones económicas, que es lo que les suele interesar a los empresarios. Bueno, pues aquí estamos ya en situación de haber entregado no 1, sino 15 memoriales. Aquí no entrega nadie nada. Aquí creo que verdaderamente quien está dando la impresión, y creo que más que la impresión, porque esto responde a una verdad, quien se está oponiendo con una cierta firmeza es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se ha sentido amenazado. Recordemos que ha habido intentos de reformas de las leyes en materia de lo que es la estructura del Poder Judicial, que incluso merecieron una censura ex ante de Bruselas y bueno, el gobierno reaccionó, se asustaron. Es decir, los jueces se han sentido amenazados. No, y su independencia. No, se han sentido amenazados en lo que es su ministerio y su función. En todo. Que no hace falta explicar en qué consiste, porque lo sabe cualquier ciudadano de un país civilizado. ¿Qué le incumbe y qué hace un juez? Ya lo sabe. Y en eso, que es esencial para la convivencia, los jueces se han sentido, yo creo que amenazados, y se han sentido amenazados con razón. La relación de este gobierno con la legalidad
es una relación gravemente patológica. No es patológica con un mal leve. No, no, la enfermedad es grave. Han abusado del decreto ley y ha habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado que se han aprobado decretos leyes sin obedecer al presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad. Se ha declarado inconstitucional un estado de alarma porque era un estado de excepción encubierto y por lo tanto limitaba el control del Parlamento sobre esa medida de excepción. Se han declarado nulos nombramientos de presidentes, por ejemplo, del Consejo de Estado, de un fiscal de sala en el caso de la tonta esa de Lola Delgado. Se han declarado nulos ciertos acuerdos, en particular la institución y otros consecutivos a este, en relación con el general Pérez de los Cobos. Bueno, es una cosa. Tenemos la ley de amnistía en la que hay un escrito que es público, lo conocemos, de alegaciones de la Comisión Europea, que dice que la amnistía no responde a ningún interés general conocido, sino que es simplemente el pago por obtener un número de votos necesario para la investidura. Lo ha dicho la Comisión Europea, no lo digo yo ni lo dice Vox. Y así bueno, tenemos la sentencia más reciente y más escandalosa, a mi juicio, de todo, en el plano de lo que sea la legalidad, de la condena del fiscal general del Estado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo, cuidado, no por haber robado una joyería en Benavente, no, 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 por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Y este señor ha tenido la jeta de no dimitir y el gobierno la jeta de no destituirlo, pudiendo haberlo hecho antes de llegar la condena. Y además, para más INRI, el presidente del gobierno dice que, bueno, que nada, que esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional, claro. O Europa. O él indultándolo, perdón. Sí. ¿Es que no lo puede indultar? Claro que puede. Que sí, que sí. Claro, entonces, remedios hay, pero todo esto muestra un panorama verdaderamente, ya, insisto, gravemente patológico y desde luego no homologable con ningún país de Europa. Y luego está todas las imputaciones, aparte de lo que he dicho, que ya sería bastante para haber dimitido no hace meses sino hace años, todas las imputaciones de su mujer, su hermano, 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista, el famoso Coldo que era el chico de los recados de uno de ellos, etcétera. Por no hablar de otra cuestión, que es todo lo relacionado en general con la corrupción del Partido Socialista, que es como, estos son como hongos que van naciendo. Entonces hay un enfermo que tiene cáncer, hay que evitar, no sé si llegaremos tarde, la metástasis en la sociedad española y sus instituciones, y entonces es cuando aparece el líder de la oposición, el gran Feijóo, y dice que está muy orgulloso de no haber presentado una moción de censura. Está muy orgulloso. ¿Qué tipo? Digo? Y que los acontecimientos le reafirman. Sí, vamos a escucharle. El tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año, sabiendo todo lo que ya sabemos ahora. Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones al respecto. Tú no salgas de la zona de confort, que fuera hace mucho frío. En esta época más. No, tú tranquilo ahí, calentito, con las manos en el brasero. Pero vamos a ver, que es que no te das cuenta, Feijóo, que en un año nos han cercenado libertades, nos han ocupado instituciones, nos han ocupado compañías del IBEX, han destruido a planteamientos, a empresas, a personas, a libertades de todos los españoles. Nos urge la moción de censura, a ver si te enteras. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa, que no sé si es la más grave, porque esto ya es muy difícil. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible que este señor se haya mantenido en el poder mediante una negociación casi permanente con Puigdemont, que es un señor enjuiciado en fase de instrucción porque no se le puede juzgar en plenario, porque está huido de la justicia y envía públicamente a una especie de denuncio que resulta ser luego el corrupto de Santos Cerdán, acompañado de otro diputado cafre que se llama
Serrano, que ha declarado esta semana en la comisión del Senado y ha dicho que él no sabe nada de esto, que no le pregunten por lo de Waterloo. No se acuerda. No, que no le pregunten porque no es el objeto de esa comparecencia, porque no es el objeto de investigación de la comisión, que es la corrupción. Vamos a ver. O sea, permanentemente hemos estado sabiendo que ese señor, ese Santos Cerdán y este otro cafre se iban a reunir a Waterloo y a Ginebra para negociar lo que el gobierno español tenía que conceder a ese partido y en general al separatismo para que se mantuviese en el poder Pedro Sánchez mediante el apoyo parlamentario, en este caso del partido de Puigdemont, que es Junts. Bueno, vamos a ver, pero yo me pregunto, ¿pero esto en cualquier otro país de Europa es sostenible? O sea, nosotros nos podemos imaginar a un primer ministro del Reino Unido que designe a unos señores que con carácter, sí, permanente, van a reunirse con un reo de traición al Reino Unido para que el reo de traición al Reino Unido fuera del territorio británico le diga al gobierno lo que tiene que hacer para obtener unos votos que ese reo de alta traición al Reino Unido controla en la Cámara de los Comunes. Esto es, vamos a ver, ¿esto es sostenible? O sea, ¿alguien se puede imaginar esto en Europa o en Gran Bretaña sin que esto tenga de inmediato la consecuencia de la dimisión de ese señor o que su partido le diga se acabó? Bueno, pues esto es lo que pasa en España y nos parece, no digo que nos parezca normal, a mí me sigue pareciendo una cosa de escalofrío. Pero la reacción, pues ya de los empresarios ya lo he dicho, no voy a hablar más de ellos. De la prensa, pues tenemos aquí a don Alfonso Rojo, que le gusta especialmente ese sujeto pasivo de sus ataques. Con razón, la prensa española está en una situación, en fin, todos, gracias a Dios, pero hay una mayoría terrible. En fin, no sé qué queremos. Pues sí que las convicciones democráticas, y termino, de cualquiera, crecen porque como no cabe esperar nada de nadie, solamente cabe esperar que en el momento de las elecciones el pueblo vote. Baldás, medio minuto te doy. Bueno, era sobre lo de Feijóo. Feijóo tiene la obligación, porque es el único que puede, de presentar la moción de censura. Que puede ser candidato él o no, porque sea instrumental, y ponemos a un deportista de tenis de primer nivel. Pero él tiene la obligación. Y el elemento este que tiene del Miguel Tellado, todo el día dándole a Vox, que no te enteras, tenéis el 31,5, ya el PP, o sea, 2 puntos menos que en la anterior votación. Bueno, no, o sea, 130 escaños. No tenemos tiempo no son todos tuyos para todos más, aunque a Baldás le cuesta entenderlo, no hay tiempo minuto, para más. Acuérdense de nosotros, háganse del club de amigos, háganos donaciones, ayúdenos, que es la mejor manera de ayudarse en la renta y creo que queda algo de lotería, pero poca. Así es que les deseo un feliz fin de semana y hasta pronto.